que ustedes ya lo han de conocer porque seguramente conocen Excel o los documentos de Google Docs, ¿sí? Es exactamente lo mismo, el mismo funcionamiento. Tenemos dividida una planilla con columnas donde se las nombra con letras, ¿sí? A las columnas, y filas que son nombradas por números. La intersección de una fila con una columna se denomina celda, y estas celdas se nombran con el nombre de la columna y el seguido del nombre de la fila. Por ejemplo, F7 es esta que tengo seleccionada aquí. Desde aquí abajo podemos achicar o agrandar la vista con el más y el menos que tenemos justo en la esquina inferior derecha. Y también vamos a ver que este documento de hoja de cálculos se nos presenta como hojas. Y con este símbolo más podemos ir agregando distintas hojas, ¿sí? Vamos a ver primero un pantallazo sobre distintas formas de la edición de estas celdas, ¿sí? Algunas particularidades que tiene Calc que son iguales a todas las planillas de cálculos. O sea, ¿qué es lo que va a cambiar entre un Excel, entre un Google Docs y el Calc? Que por ahí lo que es Shift en uno se va a tener que apretar la tecla Control en el otro. O que por ahí no están los menús exactamente iguales o no se llaman iguales, pero las funciones son las mismas. Razón por la cual, de la misma forma que siempre hablamos cuando hablábamos de Word, de Writer, hablábamos de trabajar con estilos. Y trabajamos estilos en el Google Docs. Trabajamos con estilos en el Writer. Y también lo habíamos visto una pasada rápida por el Drive en Word, ¿sí? De la misma manera vamos a trabajar con asistente de funciones, ¿sí? El asistente de funciones lo van a encontrar acá, ese botoncito que dice FX, y ahí van a encontrarse la gran lista de funciones que cuando ustedes seleccionan, por ejemplo, vamos a escribirlo más fácil, suma, ¿sí? Suma, al seleccionar la función suma, lo primero que les aparece es cómo es la sintaxis de esa suma. Ven que dice la palabra suma y entre paréntesis, número 1, punto y coma, número 2. Devuelve la suma de los segmentos. Esa es la definición de la función. Ahora, si ustedes apretan siguiente, se les abre acá el asistente donde ustedes van rellenando con cada una de las variables para, en este caso, lograr la suma, ¿sí? Por ejemplo, suma devuelve la suma de los argumentos. Eso es lo que hace. Número 1, obligatorio. Al menos tenemos que tener un número. Y aquí, en cada uno de estos casilleros, que se llaman también argumentos, ¿sí? Podemos ingresar números nosotros, o también podemos insertar el valor de una celda. Por ejemplo, estando acá en número 2, selecciono, ¿sí? Y seleccioné la celda B6. En ese caso, va a sumar 13.123, que es lo que yo escribí a mano en ese argumento, le va a sumar lo que tenga de contenido en B6, ¿sí? Y acá puedo también seleccionar un rango. ¿Ven? Cuando selecciono una serie de celdas, me toma la primera celda de arriba a la derecha, 2 puntos, la última celda de abajo a la derecha. Perdón. Primera celda de arriba a la izquierda, última celda de abajo a la derecha. ¿Sí? Entonces, en este caso, tomé un montón de celdas que no tienen nada. ¿Sí? Entonces, ustedes ven que yo cuando pongo aceptar, me dio error. Porque seleccioné el mismo rango. Vamos a hacer algo un poquito más ordenado. Yo este rango lo voy a seleccionar de amarillo para que vean que eso es lo que estamos tocando. En esta otra celda voy a ponerle otro colorcito, ¿sí? Y acá voy a poner una suma, ¿sí? Y en esa celda que es la C9 voy a insertar la función suma, donde en un primer argumento voy a elegir el número 13, simplemente. Número 2 va a ser esta celda A7, que está en rojo. Y el número A3 voy a seleccionar el rango que está en amarillo, que es haciendo clic en A1 en este caso, o sea, en la primera celda. No sueltan el puntero del mouse y extienden hasta C2, ¿sí? Entonces, un argumento es un número, otro argumento es una celda y otro argumento es un segmento. O sea, un rango, ¿sí? Como lo único que tiene números es el 13, que ya estaba dentro de la fórmula, me aparece 13. Pero si yo vengo, por ejemplo, acá a A1 y escribo 8,
Vengo acá a esta otra y le pongo un 7. Vengo a este otro y le pongo un 20. ¿Ven? ¿Qué es lo que pasó? No importa que no haya tenido los datos antes, sino que lo que hice fue relacionar los espacios de esta tabla, ¿sí? Este tipo de trabajo se llama tabla dinámica, porque yo estoy trabajando con los espacios, ¿sí? Y me interesa los espacios con las celdas, con los contenedores, que son las celdas, que pueden albergar texto, número, imagen, distintas cosas, otras funciones, ¿sí? Yo, por ejemplo, acá puedo decir, en esta celda que tengo aquí, yo voy a insertar otra función. Vamos a poner una función producto. ¿Sí? Pongo una función. Yo lo que estoy haciendo es darle, empezando por lo más importante, que es lo que va a parcial. Y después vamos a ir a la parte más pormenorizada. Entonces, en esa celda C1 yo voy a insertar otra función que es el producto, ¿sí? Donde el primer argumento voy a seleccionar esa celda, que es la celda A1, y en esta otra voy a seleccionar esta que tengo acá en rojo, que es la A7. Aceptamos, entonces ahora tengo el resultado de A1 por A7, que es 8 por 20, 160. Y obviamente, como está dentro de la celda, la parte amarilla, que es lo que yo estoy sumando en este otro casillero, ya se sumó ese 160 al resultado previo que ya tenía, ¿sí? Ahora bien, si yo acá en vez de tener 20 tengo 40, ¿qué pasa? Se me actualiza el número que lo está usando para multiplicar y a su vez la función que está usando este número para sumar, ¿sí? Esto que estamos viendo de una forma muy abstracta, porque no le estamos dando mucho sentido a estos números, sino que lo que estamos viendo es la forma en la que trabaja el programa, es para que ustedes vean la importancia que tiene el trabajar con espacios, con estos contenedores que pueden albergar datos que pueden ser móviles. Lo que está muy interesante es que esté bien construido, lo que en este caso tenemos aquí, que sería el lugar donde tenemos generada la función, o sistema de funciones, o sea, funciones anidadas de lo que nosotros queremos hallar. En este caso, si aprieto acá, tengo un 13 que podría ser una constante, ¿sí? Entonces el 13 vendría a ser una constante, puede ser el constante de una fórmula. A eso le sumo un valor que es el que está en rojo, ¿sí? La celda 7. Que puede tener cualquier contenido. Antes tenía 20, ahora tiene 40. Y a eso le estoy sumando los valores que pueden aparecer en el sector amarillo, que es el rango A1, C2. ¿Sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? Se los digo para el parcial, pero no solamente para el parcial 2, sino para que les sirva el tipo de funcionamiento del calc para algo que ustedes están haciendo. La idea del calc es que ustedes aprendan a fragmentar y poder armarse como una especie de calculadora de algo que ustedes necesiten hallar. Entonces, si estamos pensando en ustedes tienen una tabla con una base de datos, ¿sí? Supónganse los nombres de los átomos, los pesos atómicos, la cantidad de electrones en la última capa, la cantidad de neutrones, ¿sí? Capaz que estoy diciendo tonteras. No, la química no es mi fuerte. Pero supónganse una tabla donde tienen una columna con los nombres de los átomos, otra columna con los pesos atómicos, otra columna con los números de los electrones. Y esa base ustedes necesitan relacionarla para hallar determinadas fórmulas o funciones. Entonces pueden ir buscando los datos que ya tienen en una tabla para traerlos a otra tabla. Por ejemplo, acá si tenía que calcular algún tipo de peso molecular, por ejemplo, entre dos átomos. Bien, ¿se va entendiendo un poco lo que voy diciéndoles? Bien, entonces, la idea es que ustedes pueden armar una especie de calculador para algo que quieran hallar y eso puede aplicarlo a una base de datos, ¿sí? De forma tal que para que una tabla dinámica funcione correctamente, todos los datos expresados en una tabla como base de datos no deben ser nunca copiados y pegados. Regla número 1, se los voy a poner así bien en grande.
Vamos a poner acá en una base de datos los valores, texto o número, nunca deben copiarse y pegarse en otras celdas, sino que deben ser referenciados. Bien. Normalmente hacemos un recorrido mucho más pormenorizado, digamos, de menor complejidad a mayor complejidad. Dado que conozco la realidad de la audiencia, donde el público de la primera clase va cayendo hacia la segunda y tercera clase, prefiero hacer al revés. Prefiero darles ahora lo que sí o sí tienen que saber: funciones anidadas, referencias, ¿sí? Y forma de funcionamiento de una tabla dinámica, para que lo tengan recontra en cuenta, que eso es lo que ustedes tienen que basarse a la hora del parcial, ¿sí? Entonces, Profe, una sí, pregunta. decime. Lo de que se refiere de que deben ser referenciados, ¿significa la sumatoria de dos celdas no tienen que estar copiadas ni pegadas, sino que tienen que estar hechas con el ayudante ese de fórmulas que nos mostró? Con la ayudante de fórmulas, o sea, tienen que ir a buscar el valor donde está, ¿sí? O sea, no escribir, por ejemplo, una forma de pensar lo que es una referencia es, en este caso, A7, ¿sí? Estoy usando la celda que tiene la 7, ¿sí? Directamente la seleccioné la celda 7 y entonces digo, bueno, lo que haya en este contenedor, súmalo, ¿sí? Pero también hay otro caso. O sea, lo que estaría mal es que ustedes hubieran hecho esta función suma y en vez de poner A7 hubieran puesto 40, porque 40 es el valor que en este momento está, ¿sí? Entonces está bien que esté A7 y que no diga 40 acá. O sea que si ustedes pusieran 40 ahí estaría mal. Está bien que ustedes hayan puesto la celda, cosa que si llega a cambiar el valor de lo que está dentro de la celda roja, se va a actualizar en la fórmula. Eso es una forma como lo estás diciendo. Pero también hay veces que nosotros en otras celdas tenemos que repetir valores, ¿sí? Vamos a hacer así. Esto que hicimos un cambalache como para mostrar así brevemente. Profe, una duda. Sí, decime. Ahí cuando yo quiero poner que me sume dos celdas, ¿no es cierto? Pongo A7, A9 o cómo se pone para que me sume las dos. El tema es el siguiente. Yo acá le mostré en una sola pasada, le mostré las tres variables que pueden llegar a tener, por ejemplo, en una suma, ¿sí? Pero hay casos como suma o multiplicación donde ustedes pueden emplear rangos directamente, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer, yo voy a eliminar esto de acá, voy a eliminar esto que tengo acá, vamos a simplificar las cosas, y acá vamos a poner un 10 y acá vamos a poner un 7, dejamos el 7, ¿sí? Yo quiero tener, en esta celda que pinto de verde, quiero tener el total de la suma de 10 más 7, ¿sí? O de lo que tenga la celda A1 y A2. Entonces, lo que puedo hacer es más fácil, mucho más fácil. Fíjense que acá tengo un botoncito que se llama función y lo primero que me aparece es suma, que son las más básicas, las funciones más básicas están ahí: suma, promedio, mínimo, máximo, recuento. Si yo aprieto suma directamente, automáticamente me toma el rango que tengo arriba, ¿sí? Entonces, suma de A1 más A2, enter, me da 17, ¿sí? O lo podrían haber hecho ustedes a mano. Se vienen al botón FX, buscan suma, seleccionan suma, siguiente, y acá en el primer argumento seleccionan el rango de las dos contiguas, ¿sí? Eso es en el caso que las dos celdas estén contiguas, pero por ahí tienen que sumar, a esto tienen que sumarle un valor que esté acá, ¿sí? Entonces en ese caso, a esta sumatoria tengo, por un lado tengo un rango, que lo puedo poner en un solo argumento, no hace falta que ponga número 1 a 1, número 2 a 2, número 3 y pongan el otro. Pueden poner el rango y como argumento número 2 seleccionan esa celda y ahí tienen el total. Si yo borro esto, me cambia el número. ¿Se entendió un poco? Bien. Sí. Bien. Hay determinados, ya lo vamos a ver en profundidad, tenemos toda esta parte de la clase de las clases que vienen para verlo. Tenemos distintas opciones con esto de las funciones, porque algunas
tienen argumentos que son muy específicos y otras como suma, producto, podemos seleccionar rangos, ¿sí? Por ejemplo, esta es la función suma. La función mínimo me permite a mí, acá, yo selecciono mínimo, me abrió la función y yo puedo seleccionar de esos dos números, quiero que me digan cuál es el más chico. El mínimo es el 7. Lo mismo si selecciono la función máximo y selecciono este argumento, me va a decir que el más grande es el 7. Perdón, el 10. Voy a poner acá máximo. Vengo acá, selecciono máximo de qué? Y de este rango que tengo ahí, y me va a decir que es ese, ¿sí? Si yo ahora digo, ah, no, pero no había sido 7, había sido 15, cambia. ¿Ven? Entonces, todo esto es algo que en este momento se está comportando como una tabla dinámica, porque yo tengo espacios donde voy cargando información y otros espacios que están formados por fórmulas o funciones que me relacionan las distintas variables y me van actualizando los datos, ¿sí? Bueno, esta sería una hoja donde ustedes pueden tener fórmulas. Y en este caso, toda la información la tenemos en la misma hoja, ¿sí? Pero puede ocurrir lo siguiente. Esto, vamos a ir a otra parte, entonces esto lo eliminamos, ¿sí? Acá vamos a ir poniendo las anotaciones importantes. Entonces, habíamos dicho, número 1, en una base de datos los valores texto o números nunca deben copiarse y pegarse en otras celdas, sino que deben ser referenciados. Bien, vamos a trabajar un poquito más en profundidad este concepto de referencia. Uno es el que ya vimos. Yo selecciono el contenedor, el nombre del contenedor, A7. No me importa qué es lo que tiene adentro, ¿sí? Yo selecciono A7 y eso es lo que va a estar dentro de mi función. No me importa si está vacío o si tiene número, ¿sí? Ahora vamos a esta hoja 3 y esto le voy a poner base de datos, ¿sí? Base de datos. Y esta base de datos vamos a hacerla bien simple. Vamos a poner apellido. Vamos a ponerle DNI. Vamos a ponerle parcial 1. Vamos a ponerle parcial 2. Vamos a ponerle promedio. Y vamos a ponerle condición. ¿Sí? Bueno. No, a ver, no, vamos a hacerlo así. Promedio y condición lo voy a sacar. Voy a dejar acá solamente los datos de base, parcial 1 y parcial 2. Lo que va a ser todo lo demás lo vamos a poner aparte. Bien. Apellido, vamos a hacerlo más sencillo. Les voy a copiar los de ustedes. A ver si los tengo a mano. Vamos acá. Ay, pero yo quiero solamente acá. Ahí está. Vamos a hacer así. Vamos a poner acá apellido, coma nombres, porque está así. Apellido, coma nombres. Y voy a hacer, para mostrarles otra propiedad de las tablas, voy a copiarme algunos que tengan distintas iniciales. Acá. Me copio estos. Entonces, voy a achicar acá un poco para que se vea mejor. Ahí está. Bien. Supónganse que yo acá cargué información que me traje de otro lado y digo, ay, yo quisiera colocar información acá por el medio, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer? Vengo al número de la fila, en este caso el 5, aprieto botón derecho del mouse y pongo insertar filas encima. O puedo decir insertar filas debajo,
Eso lo va agregando de a una. Si yo, por ejemplo, selecciono estas 2 celdas y le pongo insertar filas encima, me agregó 2 más, o sea, tengo 4. Si agrego, vuelvo a repetir, cada vez voy a hacerlo más exponencial al tema. Acá, por ejemplo, me quedaron de distinto tamaño. Si yo quiero cambiar el tamaño de una, vengo a la intersección entre 2 filas y lo subo y lo voy achicando de a una. Si por el contrario, yo lo que quiero es que todas tengan el mismo tamaño, lo que puedo hacer es seleccionar desde acá, desde los nombres de las filas, ¿sí? Y me vengo a la intersección entre cualquiera de ellas, por ejemplo, entre el 3 y el 4, y fíjense que me aparece un cartelito con la numeración. Yo le voy a dejar ahí en 90, ahí, 90, 0,90 centímetros. Al soltarlo, todas las celdas que tengo, todas las filas que tengo seleccionadas van a tener la misma altura, 0,90, ¿sí? Entonces, de esa forma les doy el mismo tamaño. En este espacio que me generé, voy a pegarme lo que tenía, que eran los usuarios con otros apellidos. En este caso me quedaron 3 espacios libres. Puedo seleccionarlos también desde los numeritos de las filas 10, 11, 12. Botón derecho, eliminar filas, ¿sí? Entonces, de esa forma vamos generando espacios, agregando, sacando. Ahora bien, fíjense, acá tengo Alancay, Oyola, Alipaz, Basaco, ¿sí? Los tengo en distintos órdenes. Yo digo, quiero ordenarlos bien alfabéticamente, ¿sí? Bueno, después lo vamos a hacer después. DNI voy a poner cualquier cosa. Ahí. Bien. Vamos a hacer este así y vamos a cambiarle 2 numeritos para que no sea igual. Bueno, había gente que tenía ligajo, no tenía documento. A ver. Una consulta. Sí. Yo estaba probando el tema del máximo y el mínimo. Sí. Y por ejemplo, cada vez que en la celda que yo quiero que me aparezca el máximo, selecciono el número de celda, después en base función y me aparece error. Y yo probé como de 5 formas diferentes y yo no sé cómo hacer para que me aparezca. Ahí vamos a ver. Seguramente estás tocando algo que no va. Sí. O estás posicionada, si te sale error, es que estás posicionada en la celda de la que estás queriendo saber el máximo y el mínimo. También puede ser eso. A ver, ahí tengo entonces números de DNI random. Bueno, eran todos, había gente extranjera porque tienen distintos números de documentos. Bien, parcial 1, ¿sí? Yo podría estar generando numeritos así, como en este caso, ¿sí? Pero por ahí puede ser complicado, si tengo, la idea es que tenga datos reales, con números reales. Se supone que el parcial es una nota que se han sacado ustedes, ¿sí? Pero, como digo, voy a estar hasta mañana, si hago esto, en este caso, puedo servirme de una función que se llama aleatorio. Aleatorio entre. Entonces yo digo que el menor número que puede llegar a tener es un 3 y el mayor es un 10. Aceptamos, entonces ahora extiendo esta función para la derecha, para el parcial 2, y me lo llevo hasta abajo, ¿sí? Bueno, en este caso, si yo me voy a otra página y vuelvo, estos valores van a ir cambiando. ¿Por qué? Esto va a ir cambiando, bueno, me pasa el comprador de elementos, no sé si están escuchando, ya lo voy a cortar en la edición. Bueno, entonces, en este caso, lo que ustedes están viendo como 5, 7, 9, en realidad es el resultado provisorio en este momento de una función que se llama aleatorio. Que esto, si yo cierro el programa y lo vuelvo a abrir, va a tener otros números, ¿sí? Entonces siempre les va a ir cambiando. Como yo no quiero eso, lo que hago es seleccionarme esto, me lo voy a cortar. Lo saco de acá directamente y vengo a mi súper amigo, el bloc de notas, y me pego acá los números. Selecciono estos números nuevamente. Esto lo estoy haciendo simplemente porque no quiero estar copiando numerito al azar yo, ¿sí? Y a partir de este momento, estos ya sí son números. ¿Ven cómo cambió acá arriba en la barra de fórmulas? Que ahora dice 7. Y antes decía igual aleatorio entre
3 y 10. ¿Entienden la diferencia? Sí. Estos son números reales que están sobre esta base, de la misma forma que acá estuve escribiendo al azar los DNI, ¿sí? Acá tengo número en la celda, por ejemplo, B7, que es la que tengo seleccionada ahora, tengo ese número de documento que inventé. En C7 tengo un 10, que es un 10 real, no es producto de nada, y acá tengo un 5. ¿Cómo los generé? Los generé originalmente de esa forma, pero como lo pasé por un filtro que fue el bloc de notas, ahora son números, no tienen más la otra característica. Bien, entonces, esta es una base de datos real, con datos cargados a mano, ¿sí? Se supone que estas son las notas de estas personas. Ahora bien, algo que puedo hacer es decir, bueno, vamos a ordenarlos alfabéticamente, ¿sí? Entonces, lo que hago para seleccionar, para hacer algún tipo de orden, por ejemplo, que yo los quiero ordenar alfabéticamente según apellido y nombre, o según quién se sacó más nota y quién se sacó peor nota en el parcial 1. Todo eso lo puedo hacer, pero siempre que estamos hablando de base de datos tenemos que tomar todo el rango, ¿sí? Entonces, otra premisa es, para realizar ordenamientos en la base de datos, siempre se toma todo el rango. Nunca seleccionar solo la columna del criterio. Ahí está. Vamos a ver bien qué hablamos con esto, ¿sí? Decimos que tenemos que seleccionar todo. Entonces, mi primer celda es A1 y mi última celda es acá D24. Una vez que tengo todo seleccionado, me voy a datos y en datos, fíjense que dice orden ascendente, orden descendente y ordenar con 3 puntitos suspensivos. Sabemos que cada vez que tenemos esos 3 puntitos suspensivos significa que me va a abrir un cuadro de diálogo con más opciones. Es la que tengo que seleccionar. Fíjense, dice criterios de ordenación. Primer criterio, clave de ordenación 2, clave de ordenación 3. Apellido, nombres de forma ascendente, me lo toma automáticamente, pero yo acá podría cambiar, si quisiera, puedo venirme, ahí, me mandé el mouse, bueno, no sé qué está pasando, ni el mouse de la notebook, ni el otro tampoco. Bueno, ahí está. Bien, si yo quisiera venirme ahí y el mouse me acompaña, ahí está. Puedo elegir por las distintas categorías que son los nombres de las columnas. DNI, parcial 1, parcial 2. Y esto es posible porque acá donde dice opciones de clasificación, van a ver que dice el intervalo contiene etiquetas de columnas. Eso quiere decir que la primera fila de cada columna corresponde al nombre de los datos, ¿sí? Cuando hablamos de una base de datos, ¿sí? Esos son los nombres de los campos. El campo apellido nombre, el campo DNI, el campo parcial 1, el campo parcial 2, ¿sí? Voy a dejar con apellido nombres y podría decir, bueno, y segunda clave de ordenación, no vamos a dejar. Eso no vamos a poner aceptar. Entonces ahí automáticamente se nos actualizó esta base con las distintas, según los apellidos de las personas, ¿sí? Ajá, vamos. Ahí. Sí. Ahí está. Bien. Lo que sucede es que tengo poco espacio en disco. Estoy grabando, o sea, estoy usando la placa de video para grabar esta pantalla y a su vez estoy moviendo bastante información, entonces es como que se está saturando la compu. Bien, entonces, ahora organizó toda la información teniendo como criterio el nombre y apellido. Importante saber que si no hubiéramos seleccionado todo el rango y haber ordenado los nombres y apellidos, se habrían desvinculado de las notas que se hubieran sacado, ¿sí? Y bueno, eso puede ser que le haya beneficiado o empeorado a alguno, pero bueno, no sería la nota que le corresponde en sí. Entonces, esta es una de las formas para hacerlo. Ahora bien, vamos a hacer lo siguiente.
voy a irme a esta otra hoja que tengo acá. Y acá lo que voy a hacer es decirme lo siguiente. A ver, en esta otra hoja, que sería esta hoja 4, voy a ponerle como nombre condiciones finales. ¿Sí? Y estas condiciones finales, yo acá también quiero tener nombre y apellido y los nombres de los chicos, ¿sí? ¿Y cuál era lo primero que habíamos dicho? Que no teníamos que copiar y pegar. Entonces, lo que tenemos que hacer es otra forma de referenciar, que es la siguiente. Coloco en una celda el símbolo igual. Cada vez que nosotros escribimos en una celda el símbolo igual, le estamos diciendo al programa que lo que va a acontecer en esa celda a continuación, sería un poco redundante, es una función o es una referencia. ¿Sí? Entonces es como que le damos el input para generar algo diferente. Pusimos el igual en A1 y me vengo hasta base de datos y selecciono también A1. En este caso coinciden las dos celdas, pero no podría no ser así. Fíjense que me selecciona la celda de violeta y que arriba en la barra de fórmulas dice igual signo peso base de datos con una comilla, que es el nombre de la hoja, punto el nombre de la celda, que en este caso es A1. Le pongo Enter. Entonces de esa forma yo logré que A1 de la hoja condiciones finales tenga el mismo contenido de la celda 1 de la hoja base de datos. ¿Sí? Y ahora, a continuación, lo que hago es venirme nuevamente a esa celda, A1, y vengo a ese cuadradito azul que aparece en la esquina inferior derecha, y cuando pasamos el puntero por encima se me transforma en una cruz. Hacemos un clic y extendemos hacia abajo, y me va a ir trayendo los nombres de todas las personas. ¿Sí? Acá me pasé por 2. Como está referenciando la nada misma, me aparecen 2 ceros. ¿Sí? Gente, ¿hasta acá todo bien? Sí. ¿Todos? Sí, profe. Bien. Perfecto. Entonces, esto es muy importante, el tema de saber referenciar los datos sin tener que copiar y pegarlos. ¿Sí? Entonces, yo necesitaba en esta hoja los nombres de las personas que estaban en la otra hoja. Bueno, ¿las copiamos y las pegamos? No, las referenciamos. ¿Y eso qué me va a permitir? Imagínense ustedes que tengan que trabajar con la ficha de, por ejemplo, empleados de una fábrica o empleados de una empresa, y que en esa tabla hayan ingresado mal el nombre una vez, y esa tabla sea la que se usa para emitir los distintos tipos de documentación administrativa que necesita esta gente. En la base de datos se cambia una vez el nombre, la dirección, el estado civil, lo que tenga que cambiarse en esa base, o sea, en la hoja base de datos, digamos, ¿sí? Y después, cada vez que esos datos son empleados para otras documentaciones, se actualizan directamente desde ahí. De forma tal, por ejemplo, si yo vengo, vamos a ir a la primera, que es la más fácil de modificar, ¿sí? Acá dice Alancay Abigail Carolina, ¿sí? Alancay. Supónganse que me equivoqué y en vez de ser Alancay, es Alancay con doble N, ¿sí? Bueno, vengo a base de datos y solamente acá le pongo la doble N, ¿sí? Enter. Y ahora también lo modifica automáticamente allí. ¿Por qué? Porque esto es un espejo del otro, nada más. Yo acá en esta celda A2 no dice Alancay Abigail. Lo que dice es, pone lo mismo que tenés en la celda A2 de la hoja base de datos. No tengo nada. Está referenciando a la otra celda. Si yo elimino la otra hoja, no tengo más nada. Sí. Y es la hoja de referencia, entonces serían todos los datos que nos dan ustedes. Nosotros vamos viendo otras hojas no copiando y pegando, pero copiando esa hoja, digamos. Referenciando. Referenciando esa hoja. Claro, cada vez que vos en una hoja necesites mostrar un dato que está en otra,
tenés que hacer esto. Pones igual en la celda que lo querés ver y buscás dónde está el dato. Listo, profe. Y ahí en el chat creo que está preguntando algo alguien. Pasa yo, como estoy mostrando en la pantalla, no veo el chat. A ver, ahí voy. ¿Sí? Ahora lo hacemos de nuevo, no hay ningún problema. Esto tiene que quedarles hiper claro, porque arranqué la clase mostrándole en lo que falla en el examen, ¿sí? Que es esta cuestión de la referencia, es la cuestión de cómo insertar las funciones y tiene que ver con las cuestiones muy básicas de manejo, ¿sí? Por eso prefiero detenerme en esto ahora y después tenemos tiempo para practicar y para hacer todo lo demás. Bien, entonces, voy de nuevo. Decíamos, yo esta hoja de condiciones finales la voy a eliminar directamente. Acá, eliminar hoja. Chau, dejó de existir, ¿sí? Estábamos en base de datos, ¿sí? Base de datos tiene una columna que se llama apellido, nombres, otra DNI, parcial 1 y parcial 2. Y todos estos son datos reales cargados a mano, digamos, de gente real con DNI real. Voy a crearme una nueva hojita, para eso vengo al símbolo más, y a esta hoja le voy a poner condiciones finales. En esta sería la hoja donde voy a evaluar quién promedio, quién no, etc. Bueno, como ya tengo los datos de nombres, que es lo que a mí me interesa, en la hoja base de datos, lo que hago es venir a una celda, en este caso me interesa que sea la primera, pero podría empezar desde acá, ¿sí? No habría drama con eso. Coloco el símbolo igual. Y estando puesto ese igual, estando activa la celda, me vengo acá donde dice base de datos y selecciono el nombre del campo de la primera columna, que es apellido y nombres, ¿sí? Aceptamos y ahí dice ahora en la celda A1 de la hoja condiciones finales lo mismo que dice en la hoja de base de datos. Vengo a esa celda, siempre es 1 a 1, o sea, esta celda puede ser igual a esta celda, ¿sí? Jamás, nunca, nunca digan que esta celda es igual a este rango, ¿sí? ¿Por qué? Porque el rango corresponde a muchas celdas. Y nosotros tenemos que hacer esto igual a esto, esto igual a esto. Los contenedores son individuales, ¿sí? Entonces, la celda A1 es apellido nombres. ¿Por qué? Porque dice que es igual a la celda A1 de la hoja base de datos. Si ahora vengo a esa esquinita azul, el puntito, el cuadradito azul que me aparece en la esquina inferior derecha, al pasar el puntero del mouse van a ver que se transforma en una cruz. Cuando está en una cruz, apretan el puntero del mouse y extienden arrastrando hacia abajo, ¿sí? Creo que estamos hasta ahí, sí. Bien, entonces, ¿qué hizo? Fue decirle, bueno, esta celda que es la celda A2 va a ser lo mismo que hizo la celda de arriba, pero una celda más abajo, ¿sí? Siempre se mueve de forma, o sea, lo que yo estoy diciéndole que a esta celda que haga, que en este caso es, vos mirá y sé un espejo de esta otra celda que está allá, ¿sí? Si yo bajo una celda, la función va a decir, bueno, hace lo mismo que hacía esta que está arriba, pero una celda abajo. Por eso es que se van manteniendo el orden, ¿sí? Como estas 4 celdas no tienen información, porque Palacios es la última, aprieto botón derecho del mouse y voy a eliminar las filas para sacar esos ceros, ¿sí? En realidad lo que estoy sacando son las funciones que decían que referencien esas celdas que no tenían nada. ¿Ahora se entendió mejor? ¿Lo pudieron hacer? Sí, profe. Bien. Entonces, primer paso que fue traerme los datos a esta hoja, ya lo hemos hecho. Ahora lo que voy a hacer es una función que es muy básica, que se llama promedio, ¿sí? Yo quiero saber el promedio de cada una de estas personas respecto del parcial 1 y el parcial 2. Para eso vengo a fx, a una función que se llama promedio. Ahí está. Promedio.
¿sí? Entonces seleccionamos una serie de números y nos dice el promedio. Voy a siguiente y me dice número 1. Cuando ustedes tienen abierto un asistente, pueden navegar entre hojas. En este caso, voy a buscar, quiero promediar para la primera, que sería Alan Kay. Bien. Entonces, el número 1 va a ser el parcial 1 y el número 2 va a ser el parcial 2, ¿sí? En este caso, sería C2 el parcial 1 y D2 el parcial 2. ¿Sería lo mismo si yo hubiera seleccionado con el mouse las dos celdas de una? En el caso del promedio, creo que sí. A ver, ya te digo. Creo que sí. Para promedio creo que sí. Sí, hubiera sido lo mismo. Está bien. Bien. Podemos haber hecho esto o haber hecho, como dice la compañera, promedio de estos dos. ¿Sí? Fíjense que ahí, bueno, 9 y 9 es 9. O sea que está bien hecho. Bien, pongo a aceptar. Y ahora extiendo. Y de esta forma voy obteniendo los promedios de cada una de las personas. ¿Por qué? Porque dijimos que nosotros teniendo armada una función o una referencia en una celda que mira a una serie de celdas o lo que sea de otro lado, si yo bajo hacia la derecha, si bajo una celda hacia abajo, va a ser lo mismo con los elementos que tenga un nivel más abajo, ¿sí? En este caso, fíjense, si yo me muevo, en vez de extender la función hacia abajo, la extendiera hacia la derecha, me da 999. ¿Por qué? Porque me está promediando siempre los últimos dos números, ¿sí? En este caso, seguiría con lo mismo. Pero vamos a hacer algo diferente. Si yo extiendo para acá, ¿qué pasó ahí? Y error porque no tenés ningún dato del otro lado. Y estoy haciendo una división y le estoy pidiendo que me divida por 0. Que me sume y me divida por la cantidad de valores. Que me sume los valores y me divida por la cantidad de valores y me da 0, pues estoy dividiendo por 0. ¿Sí? Entonces, acá no lo puedo hacer porque acá no tengo nada. Acá no tengo valores. Si yo acá pusiera, vamos a poner 5 y 5, 5 y 5, acá automáticamente se me rellena. Pero como no tengo información acá, me aparece así. Por eso tengo que eliminar esas celdas porque tendrían funciones basura, digamos. Entonces esto lo elimino. Pero ya que estamos, quiero mostrarles bien esta cuestión de la referencia para que no se equivoquen. Porque es muy importante saber este tema de las direcciones hacia dónde mando. Yo acá referencié una cosa, la bajé y pude obtener todos los que estaban uno debajo del otro. Acá dije, bueno, promediame estos dos valores, me dio el promedio, y cuando bajé dijo, bueno, este promedia estos dos valores, este promedia estos otros dos valores, y así sucesivamente pudimos completar la tabla de la gente, de los promedios de los parciales de esta gente, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa si yo digo, bueno, vamos a hacer una suma que tenga este valor, B10, y me sume, acá voy a poner en G10, vamos a ponerle acá, ahí está, y este G10 le voy a poner un 5. Bien. ¿Qué pasa? Yo ahí estoy referenciando un valor con otro, ¿sí? Digo, a B10 sumale G10. En G10 tengo un 5. Si yo bajo, me deja solamente 8, ¿por qué? Porque en B11 tengo un 8. Pero en G11, que es esa celda que está acá, no tengo nada, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo me muevo para la derecha? Me da 0. Porque acá estaba haciendo B11 más G11, pero cuando lo muevo a la derecha me va a hacer C11 más H11, que no tengo nada, ¿sí? Y si lo hiciera para el costado, me da 0, porque acá me está haciendo A11, que es un texto, no lo puedo sumar, y le estoy sumando F11, que no tiene nada. ¿Sí? ¿Se va entendiendo?
Sí. ¿Cómo funciona este tema de cuando extendemos alguna función o algo que armamos? Bueno, después vamos a ver que podemos fijar algo. Bien, entonces, cuando hablamos de referencia simple y a secas, estamos diciendo esto. Esta celda es igual a esta, ¿sí? O acá tomo esto, otro que está ahí, ¿sí? Con el igual nomás estamos bien. Bueno, en esta forma hallé el promedio. Y la forma de trabajar siempre con bases de datos va a ser que nosotros vamos a evaluar, nos vamos a centrar en cómo resolver el primer renglón, la primera fila, ¿sí? Nosotros tenemos que pensar en resolver de forma tal de que si lo armamos bien en la fórmula nos va a servir para todos. Entonces no me importa si tengo 2 o 530 valores en una base de datos. Si yo armé bien la fórmula acá, me va a servir para el primero y para el último, ¿sí? Por eso, armamos una y extendemos. Armamos una y extendemos. Entonces siempre tenemos que pensar cómo está armada nuestra tabla, si vamos a extender en sentido vertical de la columna o en sentido horizontal de la fila, por ejemplo. Bien, entonces acá ya hallamos los promedios. Y ahora vamos a hacer algo muy simple, una función muy simple, que vamos a meternos con algo que se llama funciones lógicas, ¿sí? Y para esto voy a hacerme una consigna. Esta consigna va a ser, serán promocionales quienes tengan promedio mayor a 7. Si no, serán regulares. Una consigna muy simple. Yo tengo que dividir los que tienen más de 7, ¿sí? Van a ser promocionales. Si no, van a ser regulares. Entonces yo acá escribo condición, ¿sí? Y nuevamente tengo que pensar en cómo evaluar a Abigail. Pobre Abigail quedó primera. ¿Cómo es? Si lo hago bien con Abigail, lo voy a hacer bien con Zapata, ¿sí? Entonces, voy a venir acá al asistente de funciones y voy a buscar esta función que se llama si. La función si, ahí está, o en categoría ponen lógicas y ahí van a ver solamente las lógicas. La función lógica si van a ver ahora ustedes que tiene argumentos muy específicos. Ya no estamos como habíamos hecho con promedio o con suma, máximo, mínimo, que decía número y nosotros podemos seleccionar un rango. Acá prueba es qué es lo que voy a evaluar del dato. El valor entonces es qué pasa si eso es verdad. Y el valor de lo contrario es qué pasa si eso que pongo en prueba no es verdad, ¿sí? Yo lo que estoy evaluando es un solo dato, que es la nota del promedio, ¿sí? B2. B2 es el resultado de un promedio. Yo necesito saber si eso es más grande que 7. Vengo ahí, coloco el pico del mayor y le pongo el 7, porque yo necesito el valor que sea mayor a 7, ¿sí? Si eso es mayor a 7, me va a decir promocional. Entonces, un dato que es colocar comillas cuando escribimos texto en las condiciones. ¿Sí? Y decíamos que de lo contrario iba a ser regular. Aceptamos y ahora extendemos. Entonces ahora podemos ver que cuando tenemos 8 o más, sale el promocional. Si tenemos menos, o sea, 7 o menos de 7, nos va a dar regular. Por las dudas, así es como me salió la función. ¿Sí? B2, que es la celda en este caso que tiene el valor del promedio de una persona, si ese B2 es mayor a 7.
punto y coma, que es el divisor de los argumentos. El primer argumento es el verdadero. Ese va promocional entre comillas porque es texto. Y el segundo regular entre comillas. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Igual esto está grabado, les queda grabado, lo pueden ver de nuevo. Pero bueno, la idea es arrancar, como les decía, por lo más difícil y después vamos a hacer práctica y práctica y práctica y vamos a desmenuzar un poco más esto que están viendo. Bien. Entonces, ¿qué pasa si ahora modificamos un poco esto? ¿Sí? Vamos a poner acá condición 1. Les muestro algo. Si yo extiendo para la derecha condición 1, me lo autorrellena, me lo autocompleta con la misma palabra y el número me lo cambia. En este caso a 2. ¿Sí? Bien. Si eran con acento sería más interesante. Ahí. Entonces pongo condición 1. Serán promocionales que tengan promedio con mayor a 7 y condición, si no serán regulares. Bien, ahora voy a poner la condición 2. Va a ser un poquito parecido, voy a copiarlo. Quienes tengan promedio mayor o igual, y esto vamos a cerrarlo así, voy a poner combinar, y acá le voy a poner formato de celdas, y le vamos a colocar ajustado texto automáticamente. Ahí está. Serán promocionales quienes tengan promedio mayor o igual a 7. Si no, serán regulares. Usar valores de la tabla de referencias. Y yo ahí tengo una tabla de referencias, así bonita, referencias, que dice la palabra promocional y la palabra regular. Bien. La función va a ser muy parecida a lo que ya hicimos, pero con dos diferencias. Fíjense la diferencia con la condición 1. La condición 1 decía que iban a tener el promedio, iban a ser promocionales si tenían más de 7. Entonces al 7 no me lo tomaba. Por ejemplo acá, ¿ven? El 7 me da regular, porque recién 8 es mayor que 7. Bien. Entonces, lo que toca hacer es otra vez una función. Vamos a poner acá todas. Función promedio. ¿Qué voy a promediar? Voy a promediar acá los parcial 1 y 2 de la primera estudiante. ¿Sí? No, miento. Esto ya lo promedié. Toca hacer una función, sí. Vamos de nuevo. Esta parte la borro en la edición. Tenemos que evaluar este promedio que yo ya lo saqué aquí. ¿Sí? Acá yo estoy haciendo el promedio de estos dos parciales de la base de datos. Bien. Tengo que evaluar ese 9, en este caso es el 9, ¿sí? De forma tal de que cuando extiendan me puedo evaluar todos los otros números que están de los otros compañeros. Vengo a la función lógica sí, nuevamente. Ahí, sí. Donde voy a tener que evaluar este dato, que es el promedio, y acá tengo que preguntarle si es mayor o igual. Entonces va el signo mayor y he pegadito el símbolo igual al 7. Entonces, si es 7 o mayor que 7, lo va a tomar para ese valor promocional, ¿sí? La diferencia es que ahora en vez de escribir promocional en el valor de entonces, voy a seleccionar la celda. Acá. Vengo a la celda valor entonces y selecciono la celda E16 en mi caso, que es la que dice promocional.
y voy a venir a la celda del valor de lo contrario, el argumento, y voy a seleccionar donde dice la palabra regular, ¿sí? Le pongo aceptar y para la primera estudiante me salió perfecto. Pero si yo bajo, me va a pasar esto. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué pasó eso? ¿Nadie? ¿En el chat nadie se anima? ¿Por qué me dio 0 y no me dio los valores? No, yo no estoy seleccionando un rango. ¿Qué rango? Vamos a evaluar los datos que usé, ¿sí? Vamos a la condición 1, que es la que funcionó bien, ¿sí? Acá yo estoy seleccionando la celda B2 para evaluarla, que es ese 9 amarillo que está ahí. Le hago una sola pregunta. ¿Sos mayor que 7? Y si es verdad, me aparece la palabra promocional. Si no es verdad, me aparece la palabra regular. Y se cerró el caso. Ya está. Todos los valores de comparación, que es el mayor a 7, valor verdadero y valor falso, están dentro de la fórmula. Lo único que me cambia es el B2. Yo extendí hacia abajo, entonces fue B3, B4, B5 y fue variando, ¿sí? Nada más. Ahora, acá la diferencia es que yo le sigo haciendo una pregunta, simplemente que ahora le pregunto si B2 es mayor o igual a 7. Eso no cambió mucho. Lo que cambió fue la palabra promocional, que no está más, sino que me está referenciando a una celda que dice la palabra promocional. Y tampoco dice más regular dentro de la fórmula, sino que me está seleccionando una celda que dice regular, ¿sí? E16 y E17. Pero ¿qué pasa? Cuando yo bajé la función abajo, una celda abajo, me está tomando B3, que está bien, porque le está haciendo la misma pregunta al 6 de Alarcón, ¿sí? Le está preguntando si ese 6 es mayor o igual a 7. ¿Qué pasa? Si eso es verdadero, me tendría que dar E17. E17 es regular, no dice promocional. Y si fuera falso, me tendría que dar E18. Todo se está corriendo uno abajo, ¿ven? E18, E19, E19, E20, E20, 21, E21, E22. Como acá no tengo nada, acá me está saliendo nada. Si yo le pusiera cosas acá, por ejemplo, así. Fíjense que ahí se rellenaría. Pero como acá no tengo nada, me aparece ese 0. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es volver a la primer función que hice, volver a editarla, y tengo que mejorar esto y decirle, el B2 es un valor móvil, eso se va a mover, ¿sí? Porque yo quiero que se mueva para cada uno de los promedios de los estudiantes. Lo que no quiero que se mueva es el E16 y el E17 que contienen las palabras promocional y regular. Entonces lo que voy a hacer es ponerle un clavo. Ese clavo es ponerle un signo pesos delante de lo que no quiero que se mueva. Si yo tengo una fórmula acá y la extiendo hacia abajo, lo que están variando son los números de la fila. ¿Vieron que decía E16, E17, 18, 19? ¿Sí? Bueno, yo quiero que el 16 no se mueva, porque en la celda 16 es donde dice la palabra promocional. Entonces, signo pesos delante del 16. Lo mismo con el 17. Aceptamos, y ahora que la primera función, que es la de Alan Kay, está bien, puedo extenderla hacia abajo y va a evaluar cada uno de los datos. ¿Ven? Por ejemplo, me vengo a este otro que es la celda 11. Si B11 está bien porque es el promedio de Arrieta, ¿sí? Si el promedio de Arrieta es mayor o igual a 7, va a ser promocional, que es la celda E16, y si no va a ser regular, que es la celda E17.
Entonces, como pueden ir viendo en toda la lista, ¿sí? Las variables de los promedios va cambiando, pero no cambian nunca las celdas de las tablas de referencias porque están fijadas con ese signo peso. ¿Se entendió esto? Es muy importante que lo entiendan. Bueno, este tema es clave, ¿sí? Así como le digo, estilos es clave, este tema de las referencias es recontra clave en el parcial, ¿sí? Bien. Bueno, hecha esta sacudida de información, vamos a hacer una actividad que está en el aula que les va a poner en práctica todo esto que estuvimos viendo ahora, ¿sí? Para eso vamos a ir al aula virtual. Informática. Vamos a ir a donde dice Calc A, actividades no obligatorias. Creo que es esta la actividad 1A. A ver. Sí, es esta. Bien. Bueno, la práctica 1A primero les doy tiempo que ingresen y puedan descargarse esta actividad. Bien, ¿pudieron encontrarla? Ok, bueno. Entonces, arrancamos con esta actividad. Dice así. Necesito casi, como lo vamos a ir haciendo todos a lo mismo, necesito que si les pasa algo o si tienen alguna duda, me chistan, ¿sí? O sea, y lo paramos. Tenemos práctica inicial, que es una hoja, y después dice hoja 1 y hoja 2. Vamos con la práctica inicial, que es esta hoja que estamos viendo acá. Punto 1. Autocompletar desde B2 hasta B10 con el texto hola, estirando el contenido de la celda. Bien, esta celda es la B2, entonces venimos a este botoncito azul de la esquina inferior derecha y extendemos hasta la celda 10. Como dijimos, cuando hacemos esto con texto, me repite el texto, ¿sí? Ahora dice 2. Autocompletar desde G3 hasta G10 con intervalos de 3 en 3. Seleccionar el rango G3, G4 y extender hasta G10. Seleccionamos esos dos, ¿sí? Ven que es un 3 a un 6. Entonces, extiendo ahora hasta G10 también. Cuando tenemos seleccionado un rango y hay una diferencia de números entre ambos, me va a aplicar la sucesión en los siguientes, ¿sí? El punto 3 dice, autocompletar el rango C13, F13 con la sucesión de números a partir de 7. Escribir el número 7 en la celda C13 y estirar hasta la celda F13. C13 es acá y escribo 7. Ahora selecciono esa celda y la voy a extender hasta F13. Entonces me autocompletó 7, 8, 9, 10. Ahora dice,
Aplicar fondo celeste al rango B16, E16. Seleccionar las celdas del rango. Aplicar clic derecho sobre la selección, elegir formato de celdas, fondo color celeste. B16, E16. ¿Sí? Están seleccionadas estas 4 celdas. Aprieto botón derecho del mouse. Voy a formato de celdas. Voy a fondo, color. Y ahí elegimos un celeste. Bueno, azul claro es lo mismo. Aceptamos, ¿sí? Ahí está. Un celeste, un azul claro, lo que sea. Bien. Ahora dice, aplicar formato moneda con 2 decimales al rango E9, F22. E19, perdón. F22. ¿Sí? Son esos números que tenemos allí. Lo que vamos a hacer es botón derecho del mouse, formato de celdas. Y acá tenemos la pestaña números de estos formatos de celdas, donde tenemos las categorías y los formatos, ¿sí? Esto es muy importante porque algunas categorías nos van a permitir hacer algunas cuestiones que van a influir sobre los resultados numéricos, ¿sí? Ya vamos a ver un poquito de eso después. Entonces, lo que pedía era que le pusiéramos formato moneda, ¿sí? Le ponemos aceptar. Y ahí ya le puso la coma, los decimales, el símbolo pesos, en este caso. Y ahora dice, aplicar fondo amarillo y borde rojo al rango E19, F20. E19, F20, formato de celdas, fondo, color amarillo, bordes, todos los bordes, color rojo. Ahí después magenta, rojo. Aceptar. ¿Cómo van? ¿Se quedaron en alguna parte? ¿Hay alguien del otro lado? ¿Todo bien, Débora Negrama? Después puedes ver el video. Todo bien, perfecto. O sea, todos terminaron esta primera hoja. ¿Podemos pasar a la hoja 1? Salió todo. Bien, así me gusta. Bien, porque una cosa es verlo y otra cosa es hacerlo. ¿Sí? Vamos a la hoja 1. Bien. Esta hoja 1 dice así. Consignas. Seleccionar el rango A24 a 40 desde la columna de filas sobre los números de las filas, ir a la intersección entre cualquiera de las filas del rango y estirar hasta que se tenga aproximadamente 1 centímetro. ¿Sí? No exactamente 1 centímetro, aproximadamente estamos bien. Entonces, celda 24 hasta la 40, vengo cualquiera que me presente las 2 flechitas, aprieto el mouse, estiro hasta que dice 98, 0,98 está bien, es casi 1 centímetro, suelto. Y ahora la celda 24 dice, ahora puede ver el resto de las consignas. Bien. Seleccionar la celda A2 y extender hasta la celda A13 para completar el rango de los meses del año. Otra propiedad que tiene es la de series de autocompletado, como por ejemplo son los meses y los días. Si en una celda dice enero y yo extiendo hasta abajo, me va a dar todos los meses hasta diciembre. ¿Sí? Bien. La celda de 26 dice, completar el rango B2, B13 con el número 7500. Extender el contenido de la celda B2 manteniendo presionada la tecla Control. Fíjense, si yo no presiono la tecla me va a incrementar de 1 en 1 y yo quiero que tenga el mismo número en todos. Entonces aprieto Control, extiendo
Y de esa forma mantengo el mismo número en todos. O sea, le quito la opción del incremento de uno en uno. Ahora dice, combinar las celdas del rango A24, E24. A24, E24, selecciono todo esto y selecciono acá donde dice combinar celdas. Bien. Completar el rango C2, C13 con incrementos de un dígito. C2, C13. Acá. Ahí. Muy bien. Repetir la acción con el rango E2, E13. Municipales también. Bien. Obtener el total del mes de enero en la celda H2 mediante una función sumar. B2, G2. Ok. Entonces acá tengo que tener la sumatoria de todo lo que hay en enero. Para eso puedo venir tranquilamente acá donde dice suma y me toma automáticamente todo el rango, ¿sí? Incluido gas. Por más que en enero no tenga gas, tengo que incluir la columna de gas. ¿Por qué? Porque en enero justo no tengo ese valor, pero en febrero sí. Y recuerden que yo siempre tengo que armar la función para que me sirva para el primero y hasta el último, ¿sí? Entonces hacemos así. Y ahora puedo extender hasta abajo y ya tengo los totales de cada uno de los meses. En la celda B14, obtener mediante una función suma el total de los gastos para cada impuesto alquiler. Extender, para el impuesto alquiler, ahí está. Extender hasta G14 para lograr los totales de todos los impuestos. Bien. Entonces, acá yo quiero saber, nuevamente, suma. Tengo sumado todos los meses. Y voy a extender a la derecha para tener las sumas de cada uno de los impuestos hasta gas. Bien. Esto lo puedo hacer porque todos los valores son móviles, ¿sí? Ahora dice, en la celda B14, obtener mediante una función suma el total de gastos para cada impuesto. Perdón, ya lo hicimos. En la celda B15, obtener mediante una función contar punto blanco la cantidad de espacios en blanco del rango B2, G13. B15, acá, ¿sí? Tengo que contar cuántos casilleros en blanco hay. Para eso, me vengo al asistente para funciones, estando posicionada en B15, y busco uno que se llama contar punto blanco. Cuenta el número de celdas vacías dentro de un área. El área va a ser un rango, ¿sí? Este intervalo está definido por B2, G13, ¿sí? Y me dice que tengo 12 casilleros vacíos en esa área, en ese intervalo de ese rango, ¿sí? Bien. Ahora dice, en la columna I, contar la cantidad de servicios pagados en cada mes mediante la función contar, ¿sí? La función contar, vengo acá al asistente, contará no, contar solo, dice, cuenta los números que hay en una lista de argumentos, ¿sí? O sea, de un rango me dice cuántas celdas tienen números, nada más. Entonces, en este caso va a ser el rango desde alquiler hasta gas. Entonces me va a decir que en este caso, en enero pagué 5 cosas. Y si extiendo hacia abajo me va a decir la cantidad de impuestos que pagué en esos meses, ¿sí? En algunos 4, en otros 5, en otros 6. Bien, ¿hasta acá vamos bien? ¿Se va entendiendo? ¿Se quedaron en alguna parte? ¿Alguna duda?
¿Hay alguien del otro lado? ¿Dejaron la compu y se fueron? Eso se hacía en pandemia, ahora ya no. Total de servicio, a ver. Total de servicios pagados me quedó 5 en enero, 5 en febrero, 5 en marzo, 6 en abril, 5 en mayo, 5 en junio, 5 en julio, 5 en agosto, 5 en septiembre, 5 en octubre, 4 en noviembre y 5 en diciembre. ¿Lo hiciste bien? Esa consigna que dice obtener el total del mes de enero. Claro, es este que estamos acá. Total por mes. Este. Bien. Nos posicionamos en H1, ¿sí? Y en H1 lo que hacemos es, como es, usé este más fácil que es el asistente, el botón de sumatoria, ¿sí? Cuando apretás ese triangulito tenés las funciones más usadas. Y eso te sirve cuando tenés valores, tenés que hallar en esta celda algo que tenés contiguo. En este caso son todos los valores que tengo a la izquierda. Así que si yo aprieto suma, automáticamente me toma el rango B2, G2. ¿Sí? Vuelvo a repetir. En este caso, en G2, que sería el espacio donde estaría el impuesto gas, en enero no lo pagué. Pero no importa, porque está dentro de la base de datos de gastos que tengo y en los otros meses sí puede haber algún valor. Entonces, tomamos el rango hasta G2, por más que yo esté viendo que ahí no tengo nada, ¿sí? Entonces, yo tomo el rango B2, G2, le doy Enter y ese sería mi total de enero. Ahora selecciono esa celda donde tengo la función suma, vengo hacia la esquina inferior derecha y extiendo hasta diciembre. Y así tengo los valores de cada uno de los meses. Porque acá me está sumando el rango B2, G2, acá va a ser B3, G3, B4, G4, B5, G5. Y así sucesivamente. Perfecto. Bien. ¿Alguna otra duda de cómo vamos? ¿Algún otro punto les quedó medio flojo? Estamos para resolverlo. Mejor ir paso por paso resolviendo que se queden con una duda. Bueno, vamos entonces a la siguiente parte. Ah, ¿alguien me respondió? A ver. No, no estoy. Perfecto, Antonella. Bien. Entonces, venimos completando bastante esta tabla. Vamos a ver qué más nos dice. Dice, en la celda C19 calcular el total de gastos anual. Bien. Total de gastos anuales. Puedo resolverlo de varias formas y todas serían efectivas. Puedo seleccionar los totales de todos los meses o puedo sumar los totales del año por impuestos, desde acá, o puedo sumar nuevamente todo este rango. ¿Sí? Cualquiera sería válido porque son los mismos valores. ¿Sí? Yo voy a elegir igual suma y voy a seleccionar acá que tengo todos los meses, Enter. ¿Y qué hice? Ah, suma H, cualquier. Suma, si no abrimos un paréntesis, no va a tomarlo. Ahí está. Bien. Entonces ahí, yo en mi caso sumé los totales de los meses, pero también podría haber sido los totales del año o todo el área. Dice, aplicar autoformato al rango A1 y 15. Dice, selecciona el rango, vaya a menú formato, estilos de formato automático, elegir lista azul. Ajustar el tamaño para que sea como el modelo final. Básicamente estaban todos chiquitos, ¿sí? Aplicar formato moneda con 2 decimales y punto de miles al rango B2 H14. Ok, vamos por parte.
Seleccionamos todo esto hasta acá. ¿Sí? Una vez que tenemos todo seleccionado, a ver si está bien el rango. A1 y 15. No. A1 y 15. Hasta acá es. Hasta ahí. Bien. Total de gastos anuales queda fuera. A esto vamos a ir a estilos. Gestionar estilos. O F11. No. Formato. Estilos de formato automático. Ahí está. Formatos, estilos de formato automático. Y acá buscamos el que se llama lista azul. ¿Sí? Le ponemos aceptar y ahí nos agregó un formato. Ahora lo que tenemos que hacer dice ajustar los tamaños de las columnas para que se vea como el modelo final. Bueno, no vemos el modelo final, pero está bastante bien esto. ¿Les quedó más o menos así? ¿O les quedó muy extenso? Bueno, a ver, ahí está. Bien. Aplicar formato moneda con 2 decimales y punto de miles al rango B2H14. B2H. B2H14 hasta acá. Botón derecho. Vamos a formato de celdas. Números, moneda, decimales, punto de miles y decimales. Ahí está. Bien. Un dato interesante, cuando ustedes le ponen un formato que les incrementa la cantidad de caracteres, si no tienen espacio en la columna puede que les ocurra esto, ¿sí? No se asusten, si están viendo esto, simplemente es que les falta espacio. Si agrandan el tamaño de la columna, van a poder volver a ver el número, ¿sí? Bien, después dice ajustar la celda I1, aplicar control enter donde corresponda para dividir el texto en 2 líneas. Bueno, esto porque tiene un modelo final, pero no lo estamos viendo. Pero para que en vez de decir total de servicios pagados en el mes, diga total de servicios enter pagados en el mes. Entonces me vengo delante de pagados en el mes, pongo control enter y ahí me genera un segundo renglón dentro de la misma celda y ahora puedo achicar la columna para que se vea mejor. Dice cambiar el nombre de la hoja por gastos departamento. Ok, doble clic donde dice hoja 1 y le ponemos gastos departamento. Aceptamos y podemos guardar. Y ahora vamos a la hoja 2. Y esta hoja 2 es algo parecido a lo que ya habíamos visto en la primera parte de la clase. Fíjense. Dice, cambia el nombre de la hoja 2 a estudiantes. Ok, vamos a ponerle estudiantes. Después dice, autocompletar la celda C1 con la extensión de la celda B1. Selecciono acá B1, extiendo hacia la derecha, entonces ya me aparece parcial 2. Calcular el promedio de notas de cada alumno en la hoja D con la función promedio. Lo mismo, vengo a González y voy a preguntar, me calcula el promedio para González, teniendo en cuenta los datos de sus 2 parciales. Una vez que calculé el de González, por extensión, voy a poder calcular el de todos. ¿Sí? Seleccionar el rango F4, F8 y asignarles fondo color verde. F4, F8, botón derecho, formato, fondo color verde. Está horrible, pero no importa. Y letras blancas. Ahora puede quedar un poco mejor. Seleccionamos esto. Uy. A esto mismo le ponemos fuente color blanco. Ahí está.
Después dice, en alineación seleccionar la opción ajustar texto automáticamente. Formato de celdas, alineación, ajustar texto automáticamente. Y ahí, si el texto está muy largo, se me genera un segundo renglón, se ensancha la fila para que se lea bien el texto. ¿Sí? Después dice, seleccionar el rango G4, F8 y asignarle bordes azules. Todo esto, vengo a formato de celdas, bordes en todos los costados, color azul. Aceptamos. Bien. Completar en la columna G los cálculos que se piden en la columna F, empleando las funciones máximo, mínimo, contar sí y buscar. Ok. Nota del máximo promedio. Esto es muy sencillo. Vengo acá, busco promedio y voy a seleccionar todas las celdas de promedio. Promedio de 2 de 16. No, ¿qué estoy haciendo? Me estoy equivocando. ¿Qué me pidió? ¿Me pidió promedio o me pidió máximo de los promedios? Me pidió máximo. Entonces tengo que venir acá y buscar máximo. ¿Sí? Máximo de todos los promedios, es decir, de 2 de 16. Nota máxima del parcial 1. Nuevamente busco el máximo del parcial 1, que es el rango B2, B16. Igual max, paréntesis, B2, B16. Mínima del parcial 2. Selecciono mínimo del parcial 2. Cantidad de alumnos que obtuvieron nota superior a 7 en el parcial 1. Ahí se nos complicó un poco, pero si descartamos acá, ya usamos máximo, ya usamos mínimo, buscar no es contar sí. Voy a contar si tiene nota superior a 7 en el parcial 1. Ok. Ahora tengo que venirme al asistente y poner un contar punto sí. Y el intervalo van a ser donde tengo todas las notas del parcial 1. ¿Sí? Es el intervalo donde ocurren las cosas. Y yo quiero saber, de todos esos, ¿cuántos son mayores a 7? ¿Mayores iguales o mayores a 7? Nota superior a 7. Ok. Entonces, ahora lo que yo tengo que hacer es que sean mayores a 7. Pero fíjense que me aparece error 15. Eso es porque las comparaciones también van entre comillas. ¿Sí? Ahora le pongo aceptar y me dice que hay 11 estudiantes que sacaron más de 7. Después dice cantidad de alumnos que obtuvieron nota superior a 7 en el parcial 2. Esto va a ser lo mismo, solamente que va a cambiar, que en vez de ser B2, B16, va a ser C2, C16. Porque va a ser el parcial 2. Entonces me vengo acá, voy a pegar y voy a editar la B por la C y vamos a hacerlo más fácil. Listo. 11 y 8. Tiene que ver. Y ahora lo que dice es apellido del mejor promedio. Y para esto vamos a usar una función que se llama buscar. Esta función buscar tiene un criterio de búsqueda. Mi criterio de búsqueda en este caso va a ser, yo justo acá ya lo saqué a la nota del máximo promedio, ¿sí? Que es G4. ¿Dónde va a ser mi vector de búsqueda? Y yo tengo que comparar en algún lado este 9,5. ¿Dónde lo voy a encontrar ese 9,5? Y tiene que estar en promedio, porque ese es un valor de los máximos promedios. Entonces mi vector de búsqueda va a ser el intervalo donde se encuentra ese número que está dentro del criterio de búsqueda, ¿sí? Lo que va a hacer es buscarme 9,50, en este caso que es el mayor promedio, dentro de donde están todos los promedios. Y vector de resultado es qué es lo que yo quiero encontrar. Y yo quiero saber el apellido al que le corresponde ese 9,50. Entonces mi vector de resultado van a ser los apellidos de los estudiantes. Aceptamos y ahí me dice que Sánchez es quien se sacó ese 9,50 de promedio y si lo revisamos en la tabla es correcto.
Bien. Bien. ¿Se entendió? ¿Hasta acá estamos bien? Mayor a 7, a ver, capaz que puse mal el número. Me pasé el 1. 1, 2. Sí, tienes razón. Si le pongo al revés, mayor a 7. Sí, estaba mal el símbolo, perdón. El símbolo correctamente es así, mayor a 7.